¿Creerían que el accidente del Titanic pudo haberse predecido 14 años antes de que sucediera? Pues hoy les vengo a contar sobre las extrañas coincidencias entre un libro y un accidente marítimo. En 1898, Morgan Robertson publicó Futility, o The Wreck of the Titan, que en español sería Futilidad, o El naufragio del Titán, novela en la cual narraba la historia sobre el transatlántico, llamado el Titán, y su hundimiento. Lo interesante de este libro son las grandes similitudes con el transatlántico, el Titanic, que se hundiría 14 años después. Básicamente, en la primera parte de la novela, trata sobre John Lee Rowland, exteniente de la Marina Real, quien no hace más que emborracharse y ha caído a los niveles más bajos de la sociedad. Cuando fue despedido de la Marina, logra obtener un trabajo a bordo del Titán. El barco se hunde poco antes de la mitad de la novela. En la segunda mitad, Rowland salva a una niña saltando al iceberg con ella. Después de una serie de aventuras, es finalmente rescatado por un buque. En sí, la novela pasaría desapercibida hasta este punto ante muchos, un barco que se hunde por chocar contra un iceberg, gran cosa. Pero lo interesante del libro no es la desgraciada vida de John, no, son las similitudes que ofrece el autor al describir el Titán, similitudes que comparte con el Titanic. Aunque la novela fue escrita antes de que la clase olímpica Titanic hubiese sido diseñada, hay algunas sorprendentes coincidencias entre la historia real y la ficticia. Como el Titanic, el barco ficticio se hundió en el Atlántico Norte, y no había suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros. También existe una similitud en cuanto al tamaño, que son 800 pies de largo para el Titán frente a los 882.5 pies del Titanic, y su velocidad, de 25 nudos para el Titán y 23 nudos para el Titanic, y la cantidad de equipos salvavidas con las que contaban. En las semejanzas entre el Titanic y el Titán que se hicieron, tanto en la historia real así como en la ficticia, se especifican algunas características sobresalientes de ambos transatlánticos. De entre las más características, fueron que ambos transatlánticos fueron descritos como insumergibles. El Titanic fue uno de los transatlánticos de lujo más grandes del mundo, con 882 pies, desplazando 53.000 toneladas, y una vez fue descrito, casi como insumergible. Mientras que en el libro, el Titán fue la embarcación flotante más grande y considerado como el mejor trabajo del hombre, con 800 pies, desplazando 75.000 toneladas, y fue considerado insumergible. El número de hélices y mástiles también se igualaban. Mientras que el Titanic tenía 3 hélices y 2 mástiles, el Titán estaba equipado con 3 hélices y 2 mástiles. Ambos navíos zarparon en abril. El Titanic zarpó desde Southampton, Inglaterra, en su viaje inaugural en abril de 1912. El Titán también zarpó en abril, de igual manera desde Southampton. Incluso el número de botes salvavidas fue descrito en el libro. Para referencia, el Titanic solo contaba con 20 botes salvavidas, menos de la mitad del número requerido para la capacidad de pasajeros. En el libro describe que el Titán contaba con, tan pocos como la ley lo estime, 24 botes salvavidas, menos de la mitad del número requerido para la capacidad total de pasajeros. Ambos chocaron contra un iceberg, en condiciones muy similares. Desplazándose demasiado rápido, a 23 nudos, el Titanic golpeó un iceberg en la noche del 14 de abril de 1912, en el Atlántico Norte a 400 millas de distancia de Terranova. También en una noche de abril, en el Atlántico Norte, a 400 millas de Newfoundland, que se consideraría como Terranova, el Titán golpeó un iceberg mientras viajaba a 25 nudos. Ambos transatlánticos considerados como insumergibles se hundieron. El insumergible Titanic se hundió, y más de la mitad de sus 2.223 pasajeros murieron gritando por ayuda. El indestructible Titán también se hundió, y más de la mitad de sus 2.223 pasajeros murieron. Con todas estas similitudes, solo existieron pocas diferencias entre los dos hechos. Mientras que el Titanic golpeó el iceberg en perfectas condiciones de navegación, en el libro, las condiciones climatológicas eran adversas. En el Titanic se logró salvar a 705 personas, del Titán solo 13. Y también, el Titanic fue el segundo de 3 hermanos, mientras que el Titán no tenía hermanos. Estas coincidencias del Titán, el cómo ocurrió, las descripciones de ambos y los detalles en las características, nos hacen pensar, ¿realmente dicho accidente pudo haber sido predecido? Sobre el conocimiento del barco, para aquellos que estaban ya formulando sus teorías del cómo el autor pudo haber casi coincidido con las características de manera muy específica con su peso, longitud y capacidad de pasajeros, Morgan Robertson fue un oficial estadounidense de la Marina Mercante, además de escritor y posible inventor del periscopio.
de la Marina pudo haber tenido cierto conocimiento sobre las capacidades de un transatlántico tan grande como el Titán, pero aún así, para esa era, pensar en algo así de grande pudiera sonar muy descabellado. Robertson fallecería 3 años después del suceso del Titanic. Como dato interesante, del mismo modo, escribió la novela de 1914 titulada Más allá del espectro, que predecía una futura guerra entre Estados Unidos y Japón, incluyendo un ataque furtivo de los japoneses. La historia coincide con el enfrentamiento de Estados Unidos y el Imperio de Japón en la Segunda Guerra Mundial y el ataque a Pearl Harbor por parte de ese país asiático, en donde se menciona un ataque con máquinas voladoras. En este punto, hay que recordar que la aviación aún estaba en una etapa de desarrollo muy incierta. 27 años después sucedería todo esto. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuáles son sus teorías o ideas? ¿Realmente Robertson predijo estos hechos? ¿O simplemente tenía buen conocimiento de lo que acontecía? ¿Predicción o gran coincidencia? Eso sería todo de este video. Si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Saludos y que estén bien. Nos vemos luego.